En sus últimos meses de lucidez, Friedrich Nietzsche escribió una de las autobiografías más singulares y provocadoras de la historia, Ecce Homo. Pero ojo, no es un simple repaso de su vida, ni mucho menos. Es más bien un intento desesperado y a la vez súper audaz por definirse a sí mismo antes de que, como él ya predijo, el mundo entero tuviera que enfrentarse a sus ideas. Vamos a meternos de lleno en este texto para entender quién era de verdad el hombre que se escondía detrás del famoso martillo. Es que desde el mismísimo prefacio, Nietzsche ya lanza un mandato, una exigencia casi violenta. No está pidiendo que lo interpreten, no, está exigiendo ser escuchado en sus propios términos. Y claro, esto nos lleva directamente a la pregunta central de todo el libro. ¿Pero quién es esta persona que exige con tanto orgullo que no se la confunda con absolutamente nadie más? El título Ecce Homo, que significa He aquí el hombre, es una referencia clarísima a las palabras de Poncio Pilato cuando presentó a Jesús ya azotado. Nietzsche se apropia de esta frase pero con una ironía brutal, monumental. Su objetivo era ese, presentar un retrato crudo y honesto de quién era y cuál era su misión, una especie de autorretrato filosófico antes de que su obra, según él, partiera la historia de la humanidad en dos. Él sentía una soledad abrumadora. Llegó a escribir que cuando hablaba con la gente culta de su tiempo, se daba cuenta de que él, sencillamente, no vivía en su mismo mundo. Y esta sensación de desfase no era solo arrogancia, era la frustración de un pensador que sentía que su mensaje era tan radical, que ni siquiera llegaban a malinterpretarlo, simplemente no lo oían. A ver, para entender de verdad a Nietzsche es fundamental pillar una contradicción que él mismo vio en su interior. Una contradicción que nace ni más ni menos que de su lucha de toda una vida contra la enfermedad, porque él no veía su sufrimiento como una simple debilidad, ni de lejos. Aquí lo vemos. Nietzsche se definía con esta contradicción tan potente. Se veía como un decadent, o sea, un producto de la decadencia, marcado por su mala salud, y a la vez como su antítesis. Su argumento era que esa experiencia tan íntima con la enfermedad le dio una perspectiva doble, una capacidad única para entender tanto la debilidad como lo que es la verdadera salud. Esto es la clave de todo. Su sufrimiento constante se convirtió en su mejor herramienta. Le sirvió para refinar sus sentidos y, lo que es más importante, le dio la habilidad para darle la vuelta a las perspectivas, para mirar los valores de siempre desde un ángulo totalmente nuevo y subversivo. Este aforismo tan famoso, que a menudo se saca de contexto, es en realidad el punto final de todo este autoanálisis. Para Nietzsche, esto no es una frase de autoayuda de taza de café. No, es la descripción de un proceso real y muy brutal. Él convirtió su voluntad de estar sano, sus ganas de vivir, en el corazón mismo de su filosofía. Vale, una vez que tenemos clara su perspectiva tan particular, veamos cuál era su misión. Se veía a sí mismo como un filósofo con un martillo. Y no era para construir, o al menos no al principio, era para destruir. El meollo de toda su obra es esto, la transvaloración de todos los valores. Se trataba de un ataque frontal, radical, a la moral de siempre, sobre todo a los valores judeocristianos que él veía como una negación de la vida. Para él, cosas como el más allá o el concepto de pecado eran mentiras, inventos para debilitar a la gente y para quitarle valor al único mundo que tenemos, este. Su método era el del martillo. Como vemos aquí, el proceso era claro. Primero, identificaba un ídolo, que es como llamaba los grandes ideales. Luego, lo golpeaba filosóficamente, como si le diera un golpecito para ver si sonaba hueco, para sacar a la luz de dónde venía. Y si estaba hueco, lo denunciaba como lo que era, una invención para devaluar este mundo, nuestra única realidad. De todos los libros que escribió, Nietzsche consideraba que uno en particular era su mayor regalo a la humanidad, la obra poética y filosófica Así habló Zaratustra. Mirad qué imagen. Describe la sabiduría de su profeta Zaratustra como algo maduro, dulce, que se ofrece sin más. Cae como los higos de un árbol, lista para que la disfruten quienes estén preparados. Es una imagen de generosidad, sí, pero es una que esconde un buen desafío. Y aquí está la paradoja, el giro de guión de ese regalo. El verdadero seguidor no tiene que seguir, tiene que abandonar al maestro para poder encontrarse a sí mismo. Como él mismo advierte, una estatua puede acabar aplastando a quien la adora. El regalo de Zaratustra no es un dogma para seguir a pies juntillas, sino una orden para que cada uno se convierta en un individuo soberano. Y todo este viaje de autodescubrimiento, de llegar a ser quien se es, va a culminar en una elección final, una disyuntiva definitiva entre dos símbolos totalmente opuestos que representan dos maneras de entender la existencia.
Nietzsche enmarca el final de su obra, y en realidad de su vida consciente, como una gran antítesis. Por un lado tenemos a Dioniso, el dios griego del vino, del éxtasis, que representa un sí rotundo a la vida, con todo lo que trae, lo bueno y lo malo. Y por el otro, el crucificado, que para él simboliza el no a este mundo, la promesa de una vida mejor en otro sitio, pero a costa de negar esta. Y con esta pregunta cierra su autorretrato. Es un desafío final, súper provocador, que resume toda su guerra filosófica. Fijaos que no pregunta si estamos de acuerdo con él. Pregunta algo mucho más profundo. Si se ha comprendido la naturaleza de la elección que plantea. Una elección entre la afirmación total de la realidad o su negación. Y es una pregunta que, más de un siglo después, sigue resonando con una fuerza increíble.